Abajo firmantes, quiero recordarles que ya hubo 2 personas que dijeron: "A ver, yo no firmé esa fregadera, a mí no me estén metiendo ahí". Entonces, esa es la misma de siempre, la neta. Estos abajo firmantes una y otra vez, una y otra vez. Creo que una de las que se baja es Ofelia, es esta actriz Ofelia no, Ofelia Medina. Dale, Marina. Creo que es esta actriz Ofelia Medina y la otra es, una artista que se llama Lorena no me acuerdo su apellido, pero ya van 2 mujeres, son 2 mujeres las que se bajan, que pusieron en esta lista de abajo firmantes y que dicen, disculpa, ¿a mí por qué me metieron en esa lista? Siempre les pasa, si ustedes regresan a las Lorena otras, Velázquez. Lorena Velázquez, si es Lorena Velázquez, bueno, ya van varias veces, o sea, cada lista abajo No, firmantes, es Ofelia Medina y Lorena Massa. Lorena Massa y Ofelia Medina. Ofelia Medina y Lorena Se Massa desmarcan del se manifiesto. desmarcaron del manifiesto y dijeron, a mí, escúlquenme, yo no firmé esa fregadera. No lo dijeron así, lo dijeron con otras palabras más elegantes, pero es que si no firmaron esa cosa. Entonces, tienes, Dice, yo lamento también el error, pues mi nombre fue incluido sin yo autorizar. ajá, exactamente, una es Ofelia Medina es una de las que dice, es Hubo un un error, error, hubo yo un no me error, encargué de esa parte, creo que es otra Ofelia y sí, que alguien le puso el nombre de la actriz, actriz, no es la exactamente, no actriz. es la actriz. Y dicen que no es ella, gente. Ahora, este famoso desplegado, este último que firman, dicen que es un desplegado de la comunidad cultural. Y te aparece Rubén Aguilar. ¿Qué cultura puede haber agregado Rubén Aguilar a nuestras vidas? ¿Qué qué? ¿Qué cultura pudo habernos agregado Rubén Aguilar a nuestras vidas? Bueno, El añadido de la frase de lo que pues, quiso decir el pues es que presidente fue. va a quedar para la Ese historia quedó para la política. historia política. Cada que Fox la regaba, sale Rubén Aguilar con su cara de decir, no, 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 espérense, espérense. O sea, cuando el presidente dijo, lavadoras de 2 patas, se refería a otra cosa. No se refería a las mujeres. ¿Cómo va usted a creer? No, 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 no vaya a confundirse con esa situación, de verdad, por favor, no vaya a ser, no vaya a ser, ¿no? Y ahí tienes a Rubén Aguilar. Pero bueno, entonces tiene este desplegado donde ya se han desmarcado e Aunque históricamente debo, se desmarcan unos. Sí tiene una comunidad, sí. aunque debo decir que a Rubén sí le gira. No, sí, que qué bueno que le gira. Sí, sí le gira, Pues es que claro. imagínate que no te gire cuando tienes que estar Pues tiene que estar. salvando las regadas de Vicente Fox. O sea, yo no Exactamente. estoy diciendo que no sea un hombre que le gire. Sí. Digo, ¿qué puede agregar a la cultura No, mexicana? pues ya la agregó, ya va hasta el diccionario político. Es Bueno, dije cultura, no diccionario político, me vuelvo a acotar, cultura. cultura. A la cultura y a las artes, porque lo que hizo no es, bueno, podría considerarse el arte de salvar a un presidente. Ujú. Escribe un libro, Rubén Aguilar, el arte de salvar a un presidente, pero de ahí no pasa, me refiero obviamente a la comunidad cultural, o sea, Sí. a actrices, actores, escritores, dramaturgos, historiadores, o sea, esa es la comunidad cultural. Entonces, qué bonito que siempre les pasa, siempre están estos desmarcados, me encanta que ya veo un desplegado de los abajo firmantes, ya sean intelectuales autodenominados o que se pongan el nombre que se quieran poner, me agrada de sobremanera esperar el momento a ver quién se desmarca y en cuánto tiempo se desmarca. Siempre pasa. Pero pasando de eso, estamos hablando de 250. ¿Sí se acuerdan que vivimos en un país de casi 140 millones de mexicanos? O sea, esos 240 hijos no, o No sea, no representan el representan nada. 0.000. Perdón que se los diga, pero no representan nada. Ahora, sus obras durante muchos años fueron las leídas, las vistas. Claro, ¿por qué? Por el apoyito del gobierno federal. ¿Qué pasó? Siempre intelectuales y gobiernos estuvieron de la mano. Ese, Aguilar también. ese es mi punto. A eso justamente voy. El arte de vivir del presupuesto público. Exacto. La cultura de vivir del presupuesto público. El Y libro, la historia mexicana escrita desde el presupuesto público. sí, A eso me refiero. Si no hubieran tenido el presupuesto público, ¿realmente serían la intelectuales? historia escrita a través de la pluma Del presupuesto de público. los que recibieron Ya presupuesto escupí. público. Así es. Del presupuesto público, porque ya ni siquiera es los que recibieron, era el presupuesto público. Así, a secas, no hay más. Estos abajo firmantes salen y qué bueno que lo dicen porque es verdad, no están mintiendo. Solamente que se tardaron como 4 años en decirlo frontalmente. Y yo no estoy tan segura si estaban
conscientes de a quién se lo estaban diciendo y que el video eventualmente sería viral y hasta expuesto en la mañanera. Y me refiero a este video que graba la reportera, que si no estoy mal es Montserrat Antúnez, de Sin embargo, que va a este evento de los intelectuales, entre comillas, porque hasta donde yo sé, señor productor, ¿dónde se consigue ese título de intelectual? ¿Sabes si en Santo Domingo abren? ¿Mañana? Sí, yo creo ¿Mañana que sí me darán uno? es más, yo ahorita ¿Me tramitas uno? ¿Hay trámite en ahorita línea? hablo, ¿Hay trámite en línea? Tengo mis ¿Hay formas trámite de, en línea? tengo mis formas. Es que sí, esta es la pregunta del millón. ¿Quién les dijo que son intelectuales? ¿A los cuántos libros? Porque conozco muchas personas que han escrito N cantidad de libros. Quizás no sean famosas. No, ¿por qué? Porque no fueron escritos con la pluma del presupuesto público, pero han escrito libros y no los escucho que se digan intelectuales. No se llaman a sí mismos intelectuales. Pues depende también qué tipo de ¿Conoces historiadores? literatura ¿Conoces o vaya. historiadores? Hay historiadores que pueden decir son muy inteligentes, ¿no? Intelectual, inteligente, ya sabemos que así no funciona, pero supongamos que vamos con esa dinámica. Conozco muchas personas que son súper inteligentes y que tienen posgrados y que han estado en proyectos internacionales y no se dicen intelectuales, no van por la vida así como de yo soy un intelectual, voltéame a ver. Soy el intelectual de la semana. ¿Habrá acaso un letrero que sea como el intelectual del mes? ¿Se sortearán eso? ¿Se sortearán así como en el empleado del mes? ¿Se sortearán semanalmente o mensualmente quién es el intelectual del mes? Son esas dudas que también me surgen de estos intelectuales porque dices, ah, ¿tendrán esas prácticas empresariales también? ¿O solamente las tienen cuando están viviendo y trabajando con el presupuesto público? Es más, si les quitamos el presupuesto público, entonces dejan de ser intelectuales. Eso quiere decir que en este momento no son intelectuales y por eso les duele. Miren, aquí usted puede hacer su teoría. Haga su teoría en casa. Usted saque así como puede hacer un juego tipo Scrabble, o adivina quién, y vaya formando así Ajá. como sus palabras de 1 más 1 intelectual, 2 más 2 no es intelectual. Si tienes, si tienes una Va, pluma del presupuesto público intelectual, si no la vale tienes, no. madre el No IQ. importa, exacto. Intelectual ya sabemos que no es símil o no es igual, no funciona con inteligencia. No, mi gente chula, así no va. Tendríamos que ver si en dónde hicieron el trámite de su constancia de intelectual o si esa constancia intelectual se las entregaban los presidentes en turno con un cheque, o creo que esa es la fórmula. ¿Será que con el primer cheque que recibían para sus obras culturales y artísticas, con ese primer cheque que llegaba, ya saben, ¿no? Así de Los Pinos enmarcado y en un sobre así todo blanco y con sello, ¿será que cuando llegaba ese sobre, inmediatamente esa era tu constancia de intelectual? Creo que así llegaba, dicen por ahí, que tu constancia intelectual no es como tal un título o un gafete que dice el intelectual del día o el nuevo intelectual del grupo, no, sino que era más casi como un sobre blanco con un sello que decía Los Pinos, Presidencia, Oficina de la Presidencia de la República, pero Los Pinos, y que llegaba con un bonito cheque, el primero de uno mensual que te estarían dando cuasi de por vida, como si fuera pensión. Entonces, creo que ahí es donde está el verdadero, la verdadera ruta del intelectual, al menos aquí en México. Lejos de de todas estas hipótesis que pudiéramos tener de por qué los intelectuales se dicen a sí mismos intelectuales cuando nadie en la vida los llama así, lo que en verdad están Es esperando. como cuando entre compas te dices leak. Ándale, es como, sí, 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 o es como cuando te como, sí, Oiga, leak. oiga, Lick, como cuando a ti te dicen Inge, A mí me dicen a leak. ver, Inge, Cuando estoy oiga, atrás me Inge, dicen Inge. Cuando estoy oiga, adelante me Inge. dicen leak. Exacto, Inge o Lick, Tengo dependiendo. 2 carreras. Tienes dos, exacto. Pero miren, independientemente de el círculo intelectualoide de cómo es que te admitían en su club de Toby, si era con un cheque o era después de que como tipo secta te invitaban a 5 y pasaban como una novatada y La entonces el que pasaba la bienvenida. novatada, entonces ya lo llamaban intelectual y lo nombraban el intelectual del mes, como en McDonald's, ¿no? Ves que está en McDonald's el empleado del mes, bueno, llámalo el intelectual del mes, ¿no? Y aquí su libro. Y ahí el tema es que entre ellos se tenían que intentar, imagínense las batallas para vencer al intelectual del mes. Con razón teníamos libros tan fumados como los de Martín Moreno. De verdad fumados, pero con esa que dices, esa no es hierba de la buena, hermano. Fumados, 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 que dices, lo que importa es mentir para mantener
tu puesto como intelectual del mes. Lo que importa es el engaño. Tan esto ya no es una hipótesis que ellos mismos lo dicen. Ahí está Jorge Castañeda Gutmann, ahí está Alarraqui, ahí está Crespo, ahí están estos tres personajes que forman parte de esta élite de intelectuales, que de intelectuales, insisto, de inteligentes no tienen mucho, pero de intelectuales sí, según ellos. Esas tres personas dicen que para ganar la Morena o que para ganar una elección tienes que mentir. Por eso les digo que esta parte de cómo funciona el club de Toby de los intelectuales no es una hipótesis, que literal, a ver quién mentía más, es el que mantenía el cargo o es el que mantenía el nombramiento del intelectual del mes, cual el empleado de McDonald's. Es más, y esto no es choro, los empleados de McDonald's tienen muchísimo más mérito que estos intelectuales, porque al menos el empleado de McDonald's no te miente, pero el intelectual de mes sabes que te va a mentir. Así que conforme fueron abriéndose pequeños espacios para las mujeres, pues fueron entrando unas cuantas mujeres, pero también se dieron cuenta que en esta dinámica del intelectual del mes no existen vacantes desde hace muchos años, pero desde hace años no existen vacantes. Nada más vean la foto de todos los intelectuales que salieron a apoyar a Xochitl. ¿Alguien les podría explicar lo que significa el relevo generacional, por fin? Neta. Parece que cuando ya llegaron a un cierto número de afiliados en el club de intelectuales, cerraron las admisiones, no más integrantes, y las nuevas generaciones no existen en ese esquema de intelectual. Pero de verdad no existen. ¿Con qué cara osan hablarle a los jóvenes? ¿Y saben por qué lo digo? Por Krause. ¿Con qué cara le va a hablar a los jóvenes cuando en su club de Toby intelectual cerraron las admisiones? No le han dado espacio en ese club de Toby a más personas para que también se digan intelectuales. Creo que el intelectual más joven de ese club debe tener 50 años. Y me estoy viendo muy buena onda, ya de ser el último de ingreso, el que todavía lo ven como el novato. De verdad, quiero que ustedes vean este video de Krause, de Enrique Krause, porque León Krause todavía no se amerita entrar al club de su papá, ¿ok? León Krause está haciendo todos sus pininos, quizás cuando cumpla 70 años su papá le herede la estafeta, porque esa es la otra, les heredan la estafeta, es como el título de intelectual es intelectual vitalicio y hasta que mueres, entonces tu hijo o tu hija asume tu cargo porque se lo heredas cual plaza de maestro. Exacto, se lo heredas cual plaza de médico. Todavía tendrían más mérito. No, pero aquí lo heredas. Entonces, este sistema, la manera en la que funciona el sistema intelectual de plazas heredadas, de un sistema de admisión cerrado, donde hay 3, 4 mujeres, y eso es ya muchísimo, y de verdad se sienten súper innovadores y se sienten de verdad aquí, pero los intelectuales con mayor apertura de género en la vida, no, se sienten una cosa maravillosa. Todo este sistema de estar luchando por a ver quién es el intelectual del mes, etcétera, etcétera, esa dinámica es la que a mí me hace cuestionar con qué cara le hablan a los jóvenes. De verdad, ¿con qué cara vienen a hablarles a los jóvenes cuando en su club de Toby, donde el más joven tiene 50 y hay 3 o 4 mujeres, no hay espacio para más personas, no hay espacio para más jóvenes? Porque ya tampoco les tocó gozar del presupuesto público, porque hay que recordar que el presupuesto público, si es la llave de admisión para que te llamen intelectual, pues no hay presupuesto público que alcance para admitir a todos los verdaderos talentos que pudiéramos tener en el país, a menos que, ¿cuáles son otras de los requisitos para formar parte de los intelectuales? Que tengas un apellido curioso o un compuesto. Exacto, como un apellido compuesto o que tengas un nombre, un apellido internacional, sí mexicano, pero que quizás tus abuelos fueran de otro lugar y que tu apellido no fuera mexicano. O sea, es raro, por ejemplo, Francisco Martín Moreno es un apellido compuesto, nombre y apellido, o sea, nombre compuesto. Bienvenido, como que da caché, pero además del apellido, en su sistema como cuasi feudal, te lo voy a heredar y entonces tú, con el comercial de la Cheyenne, pa, ya me imagino a Krause diciéndole a Krause, hijo, diciéndole, mijo, todo esto algún día será tuyo. Y lo único que ven es un cheque del gobierno federal diciendo, recibí tanto por tanto, tanto para letras libres. Esto será tuyo algún día. Y esa es la herencia que le pasan a sus hijos y esas serán las nuevas generaciones. Pero ¿cuándo asumirán ese cargo? Pues cuando ya estén, sus padres ya no estén en este plano
terrenal, y entonces ellos ya tengan como 50 años y cumplan otra vez con la apertura de esta admisión al club de Toby de los intelectuales. Como se podrán dar cuenta, es un sistema extremadamente rancio el de los intelectuales, pero como ellos no tienen cara y algunos ya tampoco tienen madre, se atreven a hablar a los jóvenes. Es que es en serio, lo digo con todo respeto, pero es que hay que tener madre para hacer un club de Toby, decirte intelectual y enojarte porque el gobierno federal te quitó tus privilegios y entonces, después de todo lo que les acabo de explicar, después de todo choro mareador de cómo funciona el sistema feudal de los intelectuales, del presupuesto público, encima quererle hablar a los jóvenes. Escuchen ustedes a Enrique Clause hablarle a las nuevas generaciones. Escúchenlo, por favor, ¿no? Que ni siquiera le ha podido abrir las puertas a su hijo, pero escúchenle al jovenzuelo que quiere venirles a decir a ustedes qué hacer. Soy Enrique Krause. Desde hace medio siglo me he dedicado a escribir sobre la historia de nuestro país. Hoy quiero compartirles un mensaje. Es un mensaje dirigido sobre todo a nuestros jóvenes. Yo sé muy bien que a los jóvenes no les gusta que les digan lo que deben hacer. Son independientes por naturaleza y eso está muy bien. Hace muchos años, cuando participé en el movimiento estudiantil del 68 y fui testigo de la matanza del 10 de junio, algunos de mis mayores se opusieron, pero yo publiqué mi testimonio por decisión propia y nunca lo lamenté. Gracias a esa experiencia, atesoré el valor de la libertad y comprendí algo que la terrible historia del siglo XX había probado con creces. Me refiero al gigantesco daño que causa el poder absoluto en manos de una sola persona. Estudiando la historia de México, he comprobado que los breves periodos de libertad y democracia que ensayamos en nuestra vida independiente, me refiero a la época de Benito Juárez y a la breve presidencia de Francisco I. Madero, fueron ahogados por la soberbia de los caudillos y la ambición de los presidentes que gobernaban al país como si fueran monarcas, eligiendo a su sucesor. Creían que el país era suyo, pero el país no era suyo. El país era y es de todos. Para enfrentar esa realidad indigna del pueblo mexicano, mi generación, guiada por grandes maestros, luchó para que en México transitara la democracia. Alcanzarla costó muchos años y muchas vidas, pero valió la pena. Era el año 2000, un nuevo siglo, un nuevo milenio. Por primera vez contábamos con un instituto electoral independiente en el que los ciudadanos y no el gobierno contaban los votos. Por primera vez tendríamos un instituto de transparencia al que podríamos acudir para identificar a los funcionarios corruptos. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia fue autónoma. Por primera vez gozábamos de una libertad desconocida para mi generación, que hasta para manifestarse en las calles había corrido el riesgo de perder la vida. Por décadas vivimos sin las libertades que nos merecíamos, sin la democracia que necesitábamos. No hay que olvidar que nos tomó muchos años conquistarlas. Esto no significa que los gobiernos de este siglo hayan sido buenos. Por supuesto que no lo fueron. Cometieron muchos errores, pero para castigarlos hemos contado con la democracia, que si bien no es garantía de un buen gobierno, es el mejor mecanismo que ha inventado la humanidad para limitar el poder y llamarlo a cuentas. Por eso, gracias a la democracia, la ciudadanía castigó al PRI, castigó al PAN, castigó de nuevo al PRI y ahora debe emitir su veredicto sobre Morena. Yo quiero pedirles que reflexionen en esto y pienso sobre todo en aquellos de ustedes que van a votar por primera o segunda vez el 2 de junio. Nuestra democracia tiene la edad de ustedes. Igual que ustedes, nuestra democracia merece llegar al futuro. Pero, ¿qué futuro? No es difícil imaginarlo. Un país que podamos volver a recorrer sin miedo al crimen, al secuestro, la extorsión, el robo. Un país
en el que vuelva a funcionar el sistema de salud, las campañas de vacunación, el abasto de medicinas, los tratamientos contra el cáncer. Un país que acabe con la pobreza y reconozca el trabajo honesto. Un país cuyo Permíteme gobierno hacer cuide el una aire gran que pausa respira. ahí, porque después de estos 4 minutos de pura mentira, hay que hacer un par de precisiones. Dice: "Un país que acabe con la pobreza", ¿qué no vio los últimos resultados económicos del país, donde sacaron a 5 millones de la pobreza? No, no los vio. Por eso les digo que intelectual no es igual a inteligente, porque una persona con inteligencia mínima sabría interpretar lo que lee, que son los documentos oficiales, las métricas, los números, donde este gobierno sacó a gente de la pobreza. Luego dice, es que hay que votar por un gobierno donde vuelva a funcionar el sistema de vacunación. Ahora ya, ese que destruyó Felipe Calderón, de ese hablamos, de ese Birmex que ya no existe gracias a Calderón, donde dice un sistema, donde vuelva a funcionar un sistema de salud. ¿Cuál sistema de salud? ¿El que querían privatizar, por cierto? Desde los 80. Ajá, o sea, el que querían privatizar. Viene desde Miguel de la Madrid. Ese sistema de salud, de ese hablamos, del sistema de salud que nos sirve desde los 80s, ¿no? Ok. Cuando dice que se vuelvan a abastecer las medicinas, me dijo, ¿cuándo en tu vida has ido a un hospital público? Porque el problema que ocurre con esta administración no es que por su culpa no se estén abasteciendo medicinas, es que no se resolvió el problema, porque no es un problema nuevo, es un problema que ya venía de años, que no se ha resuelto, que al contrario, agravaron las administraciones priistas cuando le empezaron a dar contratos a 10 farmacéuticas que vendían a sobreprecio los medicamentos, por cierto, y que una de ellas se quedó con el monopolio de los medicamentos contra el cáncer. Por eso les digo que hablar sobre intelectuales y poner de ejemplo a Krause es una antítesis. No, no funciona así. Porque o Krause se quedó congelado en la época de los 80s, los 70s, 80s, o vivía con un billete pegado a los ojos o con un cheque pegado a los ojos para evitar ver lo que estuvo pasando durante todos estos años. Lo que se reclama en este momento es que no se logró resolver al 100% como se esperaba que se resolviera y que apenas se da una solución que es IMSS Bienestar, que apenas se está implementando en algunos lugares y que le tocará finalizar o implementar o mejorar a la siguiente administración. Eso es lo que se reclama. No que antes sí funcionaba y ahorita no. No, gente, o sea, no, Krause, antes no funcionaba y no, está empezando a ver cómo vamos a arreglarlo ahorita, pero no funcionaba, hijo. Entonces, ven por qué les digo que ese sinónimo, cuando uno habla de intelectual, en el término en el que se refieren a este grupo de personas, no hablamos de que sean realmente inteligentes, hablamos de que vivían cuando les daban su constancia de intelectual, cuando les daban este certificado invisible de intelectual y a partir de ese momento empezaron a crear este club de Toby de intelectuales, ese documento, ese sobre con ese cheque se lo pusieron en los ojos y se quedaron así, cegadísimos.